Muy buenos días a todos. Les agradecemos por la participación el día de hoy, de unirse hoy al conversatorio. Vamos a esperar unos breves minutos para dar inicio a este webinar. Muy buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a lo que nos convoca el día de hoy. Agradecemos la participación de todos los que se han registrado y están conectados a esta hora de la mañana. El día de hoy, en colaboración con las cámaras binacionales, vamos a iniciar el conversatorio de análisis de los convenios para evitar la doble imposición en los países de la Alianza del Pacífico. A continuación, los voy a dejar a cargo de Iván Alamilla, abogado del estudio Mon Group, quien se hará cargo del conversatorio junto con los demás profesionales el día de hoy. Hola Iván, buen día. ¿Me escuchan ahí? Sí, Perfecto. te escuchamos muy bien. Ya, un segundo. Voy a hacer la presentación. Voy a compartir pantalla. Perfecto, ya se ve, me imagino. Bueno, aprovecho de saludar, muchas gracias Marta por la presentación. Aprovecho asimismo de saludar a mis colegas y amigos. Empiezo por las damas, a Lina Peñalosa, abogada de Mont Group, nuestra oficina en Colombia, en Bogotá. Asimismo a Omar Morales, abogado chileno de Mont en nuestra casa matriz en Santiago, así como a Donald Chirinos, abogado tributario de Mont Group en Perú. Como bien señalaba Marta al principio, este webinar va a rescatar, va a ser un breve análisis de los principales convenios, de los convenios multilaterales entre los países que formamos parte de la Alianza del Pacífico, los principales impuestos abordados en estos convenios multilaterales y algunas precisiones respecto de Colombia y Perú por lo que hace al Pacto Andino. Y entonces partimos enseguida. Omar, te cedo la palabra si quieres para ayudarnos a entender más o menos cómo se estructuran los convenios. No sé si diferencia, pero algunas particularidades de los convenios OCDE y los convenios ONU, así como el Pacto Andino y la decisión de la Comunidad Andina Comunitaria 578. Así que adelante, mi estimado. Perfecto.
Gracias, Iván. Bueno, cuando se habla de convenios de doble tributación o de doble imposición, es importante tener en claro que estos se negocian siguiendo modelos que se han preparado por organizaciones internacionales, siendo el más conocido el de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, y este modelo que se hizo para países de economías más o menos similares y bastante desarrolladas, fue tomado por la Organización de Naciones Unidas, se generó un comité especial y preparó un modelo adaptado para países en vías de desarrollo. Entonces, esas diferencias que recomiendan las Naciones Unidas respecto del modelo OCDE generan un nuevo modelo que no es muy tan conocido, pero es bastante usado. De hecho, por ejemplo, en Chile siempre se dice que nosotros usamos el modelo OCDE, pero casualmente prácticamente todas las recomendaciones que hacen Naciones Unidas están incorporadas en nuestros tratados, así como también tratados en países en vías desarrollados. Por ejemplo, el artículo 12, perdón, de royalties en el modelo OCDE dice que solo se puede someter imposición en el país de residencia del titular de la propiedad intelectual, mientras que en el modelo Naciones Unidas hay tributación compartida con tasas máximas, igual que en el artículo 10 y 11, que es dividendos e intereses. Entonces, así varias cosas más, el establecimiento permanente también por prestación de servicios es propio del modelo Naciones Unidas y no del modelo OCDE. Ahora, y en la comunidad andina existe también la decisión 578, que es un modelo de convenio de doble imposición que se usa en esta zona y que Chile lo ocupó en alguna oportunidad. De hecho, el primer convenio que suscribió Chile fue con Argentina en los años 70 y seguía el modelo del Pacto Andino. Ese convenio después se denunció por Argentina y fue reemplazado por uno modelo OCDE de Naciones Unidas. Eso es lo que yo le podría comentar en esta primera parte. Si alguien quiere decir algo más, Lina, Donald. Ahí permítanme hacer, ¿qué tal? Buenos días con todos. Solo unos alcances respecto de la decisión 578, que es básicamente una norma comunitaria, incluido Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia. Antes, como bien mencionó Mar, estaba también Chile y antes también estuvo Venezuela, que salió del Pacto Andino. La decisión 578, a diferencia del modelo OCDE, tiene un punto de vista de país importador de capital, donde el país de, de fuente, país fuente, el país donde reside el cliente, el pagador de la renta es quien hace la retención. A diferencia del modelo OCDE, que normalmente lo que vamos a ver es que cada país, por regla general, paga en el país de residencia del prestador de servicio. En el modelo OCDE tenemos que es el país del cliente quien va a hacer la retención como regla general. Y por tal motivo, incluso dentro de la decisión 578 también se señala, tiene un concepto de residente, que es no la persona natural, donde tiene residencia habitual, y en el caso de la empresa, su persona jurídica, se dice que el país de residencia va a ser el país que figura en la escritura de constitución, si es que hubiera una escritura, un documento de constitución, o si no existiera donde haya la administración efectiva. Eso es lo que normalmente va a diferenciar. Otra diferencia con el modelo OCDE es que no se trata de una norma, de un convenio bilateral, no es un celebrado entre dos países, es celebrado básicamente entre todos los países miembros de la comunidad andina, es un modelo multilateral, es un convenio multilateral porque tenemos 4 países, antes 5, antes 6, incluimos a Chile también en su momento. Entonces, esas son, yo creo, básicamente las diferencias que hay entre ambos tipos de convenios. No sé si Lina quisiera agregar algo más. Algo que yo quisiera agregar, primero que todo, buenos días a todos. Eh, Como la gráfica lo demuestra, dentro de todos los países miembros de la Alianza Pacífico existen convenios para evitar la doble tributación o en el caso, como lo mencionaba Donald, de miembros de la comunidad andina, pues está en funcionamiento la decisión 576. Hoy lo que nos ocupa es revisar un poco el convenio suscrito entre México y Chile, México y Perú, México y Colombia, y a su vez revisar algunos aspectos relevantes entre los demás convenios bilaterales que existen entre los 4 países miembros de la Alianza Pacífico. La mayoría, como lo mencionaba Omar, siguen la línea de la Organización de Comercio de la OCDE, con la única excepción de los miembros de la comunidad andina. Quería solo agregar ese pequeño detalle.
Excelente, muchas gracias a todos. Ahora partamos. Me parece que debemos continuar con cuáles son los impuestos que se recogen en los convenios multilaterales nuestros, de los países miembros de la Alianza del Pacífico, que es básicamente impuestos sobre la renta en los 4 países, con algunas particularidades, valga la redundancia, en particular México con Chile, que además del impuesto sobre la renta también abarca el impuesto al activo, y México respecto de Perú y Colombia, el IETU, Impuesto Empresarial Tasa Única. Lo señalamos con un asterisco porque estos impuestos dejaron de tener oportunidad en México. Las leyes que regulaban estos impuestos fueron abrogadas, por tanto ya no se recoge ningún impuesto similar, y como se indica en la lámina más abajo, además del impuesto sobre la renta, todos los impuestos de naturaleza análoga posteriores a la suscripción del convenio van a ser sujetos a este beneficio, van a estar recogidos en estos convenios. Hay que ser muy claros y muy específicos en que únicamente son impuestos a las ganancias, impuestos a la renta, los que se van a contemplar en estos convenios para aprovechamiento tributario, no así los impuestos locales que se generen, como el caso del IVA o derechos de aduana, ya que son impuestos locales. Entonces, esto es la identificación e individualización de los impuestos que están contemplados en nuestros convenios de doble tributación para evitar la doble tributación multilateral. Ahora bien, conceptualmente debemos identificar quiénes son los sujetos del impuesto que alguna legislación los denomina sujetos pasivos, ya sea el obligado tributario frente a la autoridad hacendaria local o el obligado a hacer la retención entero de dichos impuestos. Entonces, para estos efectos, el concepto de residente es la persona que, como les mencionaba, está sujeta a imposición en el Estado en razón de su domicilio, como mencionaba Donald hace un momento, si es una persona natural, su sede de dirección, lugar de constitución, tratándose de una empresa o cualquier otro criterio de naturaleza análoga. Entonces, ¿cuáles son las premisas para poder determinar la residencia? Obviamente la vivienda permanente del sujeto del impuesto, el lugar donde tenga sus intereses vitales o también alguna relación de filiación, una relación familiar, la nacionalidad obviamente. Si no hay acuerdo o no hay una forma de hacer esta discriminación, las autoridades hacendarias van a resolver por mutuo acuerdo esta controversia de cuál va a ser la residencia del sujeto del impuesto. Y en caso de que no haya acuerdo finalmente, no hay exoneración o beneficio impositiva al amparo de estos convenios para evitar la doble tributación. Otro concepto que... Sí, Lina, adelante. Iván, me gustaría aclarar o dar un poco de ejemplo con relación al tema de residencia. En nuestra práctica hemos evidenciado situaciones donde tenemos, por ejemplo, un nacional chileno que tiene como sede de su actividad la ciudad de Bogotá, pero que es designado, por ejemplo, para iniciar una apertura de mercado en México. Entonces, la ventaja de toda la integración de los convenios para evitar la doble tributación es que nos permite tener reglas claras a los diferentes países para poder determinar dónde existe la residencia fiscal de esta persona natural. En el ejemplo de un nacional chileno que lleva más de 183 días, por ejemplo, viviendo en Bogotá, que recibe ingresos en Bogotá, pero que también está compartiendo parte de su tiempo en el DF, porque está abriendo mercado en el DF. El convenio nos permite determinar, por ejemplo, en el caso de esta persona chilena, cuál podría ser su residencia fiscal. Por ejemplo, como lo mencionaba Iván, si él mantiene su centro vital atado a aquel lugar, por ejemplo, a Santiago. Esto quiere decir que su familia vive en Santiago, que tiene sus principales activos, su casa principal en Santiago. Entonces podremos determinar que su residencia fiscal está ubicada en Santiago, y eso implica que con su relación o sus ingresos percibidos en el territorio colombiano o en el territorio mexicano van a tributar allá, pero van a poder ser utilizados como crédito fiscal, por ejemplo, en Santiago. O simplemente no será considerado como residente fiscal en Colombia o en México, en el ejemplo, sino solamente en el territorio chileno. Quería ejemplarizar un poco más lo que estabas contando. Genial, se agradece mucho el aporte y la complementación de la información. Ahora, respecto al establecimiento permanente, es el lugar fijo de negocios en el cual una empresa realiza su actividad. Esto está contemplado en los cuatro convenios multilaterales. ¿Y cómo se determina el establecimiento permanente? Una sede de dirección, una oficina, una sucursal, una fábrica, un taller o una mina.
Otros criterios para determinar establecimiento permanente, fuera del lugar físico donde se realiza la actividad, es el lugar a donde se realiza una supervisión. Puede ser una obra, un proyecto de construcción, montaje, y también tiene relación con lo que mencionabas, Lina, hace un momento, cuando se prestan servicios por parte de una empresa, servicios de consultoría, directamente a través de nuestros empleados o de terceros que contratemos locales, y a donde dichas actividades de consultoría rebasen los 183 días dentro de un periodo de 12 meses, no año calendario de enero a diciembre, sino a contar de la fecha de ingreso, digamos, del profesional extranjero hasta que termina en periodos discontinuos, pero que en un total de 12 meses acumulen 183 días. No sé si tienen un alcance respecto a esto, Omar, Donald, Lina. Por mi parte, solo ya que hablé de los modelos, en el caso del modelo OCDE, en los 6 meses del establecimiento permanente de proyecto de construcción son 12. Y la regla de los 183 días por prestación de servicios no está en el convenio OCDE original, está en el modelo de Naciones Unidas. Algo que siempre nosotros les recomendamos en los momentos de empezar a abordar otros mercados es tener mucho cuidado con este tema de prestación de servicios en el otro país, porque normalmente, o la regla general en los convenios de Colombia, es que si yo empodero o faculto una persona para que represente a la compañía, pueda cerrar negocios, pueda suscribir contratos, y esa persona desarrolle actividad en el otro país, en el ejemplo que estamos tratando ahora, en México o por ejemplo en Santiago, estaríamos en presencia de un establecimiento permanente. Entonces, aquí nosotros siempre hacemos recomendaciones importantes de cuáles son las atribuciones que se le entregan a esa persona que va a abrir mercado en otro territorio. También le recomendamos el tema de permanencia, fijarnos mucho. Algunas veces los clientes me preguntan, bueno, ¿y la entidad, el servicio de impuestos internos colombiano o del otro país, cómo va a saber cuánto tiempo estuvo la persona? Normalmente hay una comunicación directa entre las entidades de administradoras de impuestos y las entidades migratorias. Entonces hay forma, por ejemplo en Colombia se expiden certificados de movimientos migratorios que nos certifican cuánto tiempo estuvo la persona en el territorio colombiano. Entonces quería agregar simplemente que este literal B, que es el de prestación de servicios, con una persona que además tenga la capacidad de representar a las compañías en otro país, es un elemento importante a tener en cuenta para evitar la configuración de un establecimiento permanente en el otro país. Sí, muchas gracias, Lina. Sí, tal? perdón, Donald. Sí, no te preocupes. Yo quería complementar dos cosas y que a veces no lo perdemos de repente en el apuro del negocio, en el apuro de poder iniciar operaciones en otro país. Lo que mencionaba Lina, el tema del control el número de días es importantísimo. Siempre va a haber comunicación entre las entidades del gobierno. Los 183 días se cuentan por empresa, es decir, en un mismo día pueden haber 4 personas y eso es un solo día que se va contando. No se cuenta por persona independiente, es decir, si mando al empleado A y él llega a 100 días y luego mando al empleado B y él tiene otros 100 días más, no es que cuente yo 200, si es que han estado los mismos días, por ejemplo. Se cuenta por empresa, por presencia en territorio del otro país. Y otra cosa importante es, ¿cuál es el efecto de ser establecimiento permanente? ¿Cuál es el efecto de que alguien te designe, o particularmente la administración tributaria de cada país, te designe como un establecimiento permanente? Eso quiere decir que al ser un establecimiento permanente ya no aplicas, al menos en el punto de vista de la administración peruana, los efectos del convenio. Pierdes los efectos del convenio y lo que te conviertes es en un contribuyente del país donde has configurado como establecimiento permanente. Por tanto, te tienes que registrar en el registro único de contribuyentes, en el caso de Perú, y en los otros registros de cada país. Vas a tener que tributar los impuestos que correspondan a ese país, ya no vas a tributar en tu país de residencia de donde vienes, es decir, en Chile por beneficio empresarial, o en Perú también, o en México por beneficio empresarial, si que viene una empresa mexicana a Perú, si viene una empresa chilena a Perú. No, sino que en ese caso, si pasas o cumples alguno de estos supuestos de establecimiento permanente, se va a tener que tributar en Perú, por los ingresos que obtuviste en Perú, dejando de lado el convenio en su artículo 7, beneficio empresarial, que supuestamente hace que no te retengan. En ese caso, no es que no te retiene tu cliente, sino que tú mismo vas a tener que tributar en Perú
porque excediste ese plazo, que es el caso más común. Y para finalizar, una particularidad en la norma comunitaria de la comunidad andina es que no existe la figura del establecimiento permanente. No existe porque como quien retiene siempre va a ser el país de la fuente, el país del cliente. Entonces se supone que desde ese punto de vista no debería afectarlo a esta empresa extranjera que va, a esta empresa peruana en particular que va a Colombia a trabajar o viceversa, porque el cliente colombiano o el cliente peruano es quien hace la retención y el país del que presta el servicio, del proveedor de servicios, considera estos ingresos como exonerados en su país. Por tanto, se entiende que en principio no debería de interesar en la figura del establecimiento permanente y por tanto no se ha encontrado, no está regulada en la norma comunitaria. Eso es lo que quería agregar. Muchas gracias, don. Y también, bueno, hay que ser muy claros, específicos de también cuáles son las excepciones de establecimiento permanente cuando, por ejemplo, existe el concepto de agente independiente. Cuando nosotros le encargamos a un tercero la realización de algún tema de consultoría, algún estudio de mercadeo, pero no es única y exclusivamente a nosotros como empresa extranjera, sino que trabaja para otras empresas de similar rubro, entonces no estaríamos cayendo en esta figura. Entonces hay que tener muy claro, bien identificado cuáles son los supuestos en los cuales podríamos nosotros caer como hecho generador para constituir un establecimiento permanente y, como menciona Donald, cumplir con una obligación tributaria como si vamos a tener un tratamiento como nacional respecto del país a donde estamos configurando este establecimiento permanente. Así es. Muchas gracias. Continuamos. Bueno, el beneficio empresarial, que también tiene relación con el establecimiento permanente, hace referencia a las utilidades que registran, las utilidades operacionales de una compañía en un determinado periodo. Y obviamente estos beneficios empresariales, como bien mencionábamos hace un momento, no todos constituyen un beneficio empresarial porque hay un tratamiento distinto, dependiendo del hecho generador. Si yo estoy recibiendo intereses por un préstamo, son intereses, no es un beneficio empresarial, así como utilidades, es al amparo de dividendos o regalías por el uso o goce temporal de un bien o derecho intangible. Bueno, ahí están sí. Iván, un segundo, tenemos una pregunta, entonces para los participantes, ¿les parece si terminamos pues nuestra explicación y abrimos la sesión de preguntas como para que sepan cuándo lo vamos a hacer, para que no piensen que se van a quedar sin sus preguntas sin resolver? Perdón, Iván, que me sí, por atravesé. supuesto. Sí, don Ramón Montoya nos hace esta consulta desde Perú respecto a un tema chileno. Con todo gusto, como bien dice Lina, lo abordaremos al final de la presentación. Muchas gracias. Bueno, en los convenios multilaterales, ahí está debidamente identificado cuáles son los artículos a donde se contiene el beneficio empresarial y el establecimiento permanente, y también de acuerdo a la comunidad andina, el pacto andino. Segundo. A ver, ahora sí, esto es, se me fue. A ver, respecto a los dividendos son los rendimientos de acciones u otros derechos similares a beneficios derivados de utilidades que paga una empresa residente a un accionista del exterior. Estos dividendos pueden estar sujetos a una retención en el estado fuente con tasa máxima, lo que implica que en el país de residencia el accionista se entiende exonerado. No sé si quieren hacer algún alcance respecto a este punto en particular. Bueno, de todas formas, en cuanto a la tabla que estamos presentando en este momento, ahí se establece cuáles son las tasas de impuesto y cuáles son el porcentaje de participación accionaria de la inversión extranjera debe tener en el país de nacionalidad de la sociedad que está pagando los dividendos. Como podremos ver en la gráfica, bueno, Colombia y Perú tienen un tratamiento especial. No sé si Lina y Donald nos quieren aportar algo en ese sentido. En el caso de dividendos, estamos hablando desde el punto de vista del convenio, perdón, de la decisión 578, si una empresa peruana distribuye dividendos a una empresa colombiana, la decisión 578 establece que quien hace la retención es el país donde está domiciliada la empresa,
que distribuye estos dividendos. Es tributación exclusiva, se supone. Y por tal motivo, el mismo artículo 11 de la decisión 578 señala que la persona jurídica que fuera accionista y recibe este dividendo en su país de residencia, en su país, no deberían de gravarla cuando reciba esos dividendos. Y también señala la decisión 578 de manera específica que tampoco debería de gravarse el accionista de esta persona jurídica que hubiera recibido. Es decir, lo señala a dos niveles. Si tengo una empresa peruana cuyo accionista es una empresa colombiana, la empresa colombiana no debe de gravarse. Y a su vez, esta empresa colombiana tiene accionistas, personas naturales, a estas personas naturales tampoco se les debe de gravar, porque se hace la retención en Perú. En Perú, que para hacer solamente un alcance, la tasa, si bien en los convenios, y esto ya lo voy a decir a nivel general, señala como tasa máxima 10% si el accionista tiene más del 25%, 15% si tiene menos del 25% de participación. En Perú la tasa es 5%. Por tanto, si la tasa es 5%, se aplica la tasa que señala la norma peruana, 5%, porque es menos que la tasa máxima. Algo que yo quería aportar para que podamos ver la eficiencia de los convenios es que, por ejemplo, en Colombia, el reparto de dividendos a entidades extranjeras, la norma colombiana no distingue si son personas naturales o personas jurídicas, el accionista extranjero, tenemos una tasa local del 10%. Entonces, si vemos el efecto en la columna, por ejemplo, del caso de Colombia, vamos a ver que si la compañía colombiana reparte dividendos a una compañía chilena, dependiendo de la participación accionaria que tenga esta compañía chilena en Colombia, podemos tener una retención en la fuente del 0% o hasta máximo del 7%. Entonces ahí ya estamos viendo un alivio real en la tarifa de tributación que nos aporta el convenio para evitar la doble tributación suscrito entre Colombia y Chile, por ejemplo. O en el mismo caso, como lo mencionaba Dorian, en el caso de la comunidad andina. Y para el caso de México, por ejemplo, también tenemos una tarifa máxima del 10%, que además se aplicaría eventualmente vía retención en la fuente, es decir, una vez se aprueba el reparto de dividendos, indistintamente cuando se pague, ahí es cuando la compañía colombiana debería practicar la retención en la fuente y pagársela a órdenes del Estado colombiano. Entonces pues les quería mencionar simplemente que podemos ver la eficiencia en este tema de disminución de tasa al momento de reparto de dividendos frente al reparto de dividendos, por ejemplo, a otros países donde no exista convenio, como por ejemplo Estados Unidos o Brasil. Hay un alivio real en función de la tasa. Es correcto, como bien dices tú, Lina, respecto de Colombia y México hay una retención del 10% y no hace distinción o discriminación si es persona natural o jurídica la que recibe el beneficiario final. En el caso con Chile, por ejemplo, si hay una distinción en cuanto a si es persona jurídica la que recibe el dividendo, la tasa es del 5%, y si es una persona jurídica o una persona natural que tengan menos del 20% de las acciones de la sociedad que reparte, entonces se duplica la tasa. Entonces vemos que hay algunas diferencias entre algunos convenios de los bilaterales respecto de las tasas y haciendo o no haciendo distinción de si es persona natural o jurídica el accionista que recibe dichos dividendos. Quiero comentar algo en relación con Chile y el artículo 10. El artículo 10 de los convenios chilenos nunca se aplica a Chile, se le aplica al otro país. Y esto es lo que se llama la cláusula chilena, que desde que se usaba antiguamente, bueno, que todavía sigue funcionando el sistema integrado de tributación, que pagaba en primera categoría el impuesto a la ganancia empresarial, y luego cuando se hacía una distribución al accionista se le permitía usar el 100% del crédito por el impuesto de primera categoría pagado. Cuando se trataba de accionistas extranjeros, decía que mientras se permitiera la imputación del 100% del impuesto de primera categoría al impuesto de retención, que en Chile es 35%, no iba a aplicar el artículo 10. Y es por eso que la reforma del 2014, cuando eliminó el sistema integrado y lo hizo semi-integrado, dijo, bueno, pero si es un residente de un país con convenio, la tasa máxima, voy a aprovechar el 100% del crédito y su tasa máxima va a ser 35%, versus un residente de un estado
sin convenio, que le puede llegar la carga tributaria a un 44-45 porque solo puede usar el 65% del crédito por el impuesto de primera categoría pagado por la empresa. Ese sería el alcance que puedo hacer yo en este punto. Muchas gracias, Omar. Perdónenme, un último alcance. Como yo dije, para todos los casos, Perú siempre, como todas las tasas establecidas en los convenios que ha celebrado Perú, o incluso la misma decisión 578 son mayor al 5, entonces siempre aplicamos 5. Pero hay una particularidad con el convenio con México, en el sentido de que el convenio con México, aunque es una particularidad que todavía no se aplica, que es la cláusula de nación más favorecida. Con México tenemos que la cláusula de nación más favorecida en el sentido de que si Perú llega a firmar un convenio con otro país en el cual se establezca una tasa menor a la que se celebró con México, que es 15, ¿no? O 10 o 15, dependiendo del porcentaje de acciones, entonces bajaría la tasa a la tasa del convenio que tenga una menor tasa que la aplicada entre Perú y México, por si acaso. Al menos eso en México nada más. Con Claro. México, esa es la particularidad. Así es, don. Muchas gracias. Bueno, ahora, ¿qué son los intereses? Bueno, los intereses son los rendimientos de créditos de cualquier naturaleza respecto de cantidades dadas en préstamo, y obviamente el interés se grava en el estado fuente. El estado fuente cobra los impuestos a los intereses con una tasa máxima y solo se graba en el estado donde se imputa y se registra el pago. Y ahí está el artículo de los convenios multilaterales, a donde se establece los intereses, cuáles son las tasas. Hay una distinción de un 5 a 15% en el caso de Colombia con Chile, en el caso de Colombia con México de un 5 a 10, cuando el beneficiario es una compañía de seguros o un banco regularmente. Y estos intereses, bueno, estos créditos pueden o no tener asociada una garantía hipotecaria. Entonces, el interés no reviste un mayor análisis más que eso, hacer esa distinción cuando quien lo recibe es un banco o una compañía de seguros. Respecto a la regalía, los royalties, también le voy a ceder la palabra a Lina enseguida. Bueno, son las cantidades que se reciben por el uso, como mencionábamos en láminas adelante, de uso o concesión de uso de un derecho de autor, una obra literaria, siempre sea un bien intangible. En algunos casos, y ahí le voy a dar yo la palabra a Lina, como le mencionaba, incluye servicios. Y este impuesto se grava en el estado donde se use o se tenga el derecho a uso del bien intangible. Así que, Lina, si nos quieres tú, bueno, están las tasas de retención de dichos royalties. Entonces, Lina, si nos quieres, por favor, aportar lo que mencionábamos ayer precisamente de Colombia, que tiene esta particularidad cuando se trata de asistencia técnica, servicios técnicos o consultoría. Así es, dentro de la particularidad de los convenios suscritos con Colombia en una primera etapa, Colombia incluyó dentro de sus convenios en el artículo de regalías o de royalty la prestación de servicios de asistencia técnica, servicios técnicos y consultoría, los cuales normalmente están regulados es por el artículo de beneficios empresariales. Entonces, en la mayoría de estos convenios, voy a decirlo así, de primera generación suscritos por Colombia, esta es la prestación de estos servicios, de estos 3 tipos de servicios, está grabado con una tarifa máxima del 10%, que de todos modos, desde el punto de vista de la norma colombiana, también presenta un beneficio en materia de tasa en la medida que los pagos al exterior desde Colombia hacia cualquier país que no tenga convenio para evitar la doble tributación estaría frente a una tasa del 20%. Ahora quiero hacer otra particularidad con relación al caso de Colombia-México, porque, como lo mencionaba Donald, los convenios para evitar la doble tributación incluyen en sus protocolos cláusulas de nación más favorecida, y estas cláusulas se activan en el momento que uno de los estados suscribe un convenio con otro tercer estado que en cada uno de sus articulados pueda tener unas condiciones más beneficiosas que las del acuerdo inicialmente pactado. Es así que en el año 2020 Colombia entró en funcionamiento el convenio suscrito entre Colombia y Reino Unido, y en este convenio el tratamiento de asistencia técnica, servicios técnicos y consultoría entró
como en la mayoría de los otros convenios OCDE, dentro del artículo de beneficios empresariales. Y el efecto de tener beneficios empresariales o estos servicios encuadrados dentro de beneficios empresariales, como lo mencionaba Omar hace un rato, es que no están sujetos a retención en la fuente. Entonces, por la aplicación de la cláusula de nación más favorecida y por la misma redacción del protocolo entre el convenio de Colombia y México, hoy tenemos el siguiente panorama. Los servicios de asistencia técnica y de servicios técnicos son considerados beneficios empresariales entre Colombia y México, y los servicios de consultoría siguen manteniendo la calidad de regalías, lo cual hace que asistencia técnica y servicios técnicos no estén grabados, es decir, no estén sujetos a retención, pero si hay un servicio de consultoría prestado entre Colombia y México, este sí va a estar grabado dentro con una tarifa máxima del 10%. Ahora, por ejemplo, en el caso de Colombia-Chile, por el mismo protocolo y por la misma redacción de la cláusula de nación más favorecida, sigue teniendo el mismo tratamiento estos tres servicios como regalías. Y para el caso de Colombia-Perú, que además Colombia, como les digo, yo le decía ayer a Iván que éramos los raros del paseo porque somos los únicos que hacemos esta distinción, en el caso de Colombia-Perú, se sigue aplicando la norma local, que es una tarifa del 20%. Era lo que quería agregar con este slide. Allí, permíteme, ahí van a hacer algunos Claro, alcances también. A ver, ¿cómo empezar? Voy a empezar desde el punto de vista de los convenios, que me entiendo debería ser, y después voy a aterrizar en la norma peruana porque tenemos una particularidad. Sí, me había acordado que Lina había dicho que eran los raros, pero yo creo que nosotros también somos un poquito raros. Desde el punto de vista del convenio Perú-Chile, por ejemplo, no tenemos ninguna diferencia entre asistencia técnica, servicio técnico, consultoría o beneficio empresarial. O sea, todo es beneficio empresarial, supuestamente, convenio Perú-Chile. Convenio Perú-México, en beneficio empresarial, artículo 7 del convenio también no se hace distinción alguna, pero sí en el artículo 5, cuando se habla del establecimiento permanente, te dice que si la asistencia técnica pasa de más de 90 días, ahí sí hay un establecimiento permanente, o sea, es un caso particular. Normalmente un establecimiento permanente se configura cuando pasa de los 183, pero en el caso del Perú-México, si pasa de 90, la prestación del servicio que se clasifica como asistencia técnica, en ese caso se configura un establecimiento permanente. Esa es una particularidad. Entonces, ¿qué más? En el caso, como bien menciona Lina, de Perú-Colombia, sí, pues no hay una, simplemente Perú retiene. Pero Perú tiene una particularidad. Normalmente el impuesto que se retiene en Perú es 30% por cualquier servicio, regla general. Hay algunas particularidades que le hemos visto ya a lo largo de la exposición, pero en el caso de asistencia técnica hay una particularidad, que es que la asistencia técnica tiene una tasa reducida del 15%. Regla general 30, asistencia técnica tiene 15, pero la asistencia técnica tiene a su vez sus propias condiciones. Te dice, para hacer asistencia técnica, si tienes un monto determinado el cual se vaya a pagar por esta asistencia técnica, necesitas, a partir de un monto determinado de que sea la asistencia técnica, pactado de la asistencia técnica, necesitas un informe que diga, un informe emitido por una empresa auditora, dice, que certifique que lo que se prestó era una asistencia técnica. Y por tanto, una vez que tengas ese informe que te dice que si eres una asistencia técnica, entonces tienes una tasa de 15. Si no tienes ese informe, entonces se supone que aplica, o el informe es negativo, aplicas la tasa del 30. Entonces, esa es la particularidad que tiene Perú en cuanto a la asistencia técnica. Ahora, en otros convenios que ha celebrado Perú, por ejemplo, México, ¿no? Tenemos, perdón, no es México, es, si no me equivoco, Brasil y Japón, me parece. La asistencia técnica está dentro también incluido entre el término royalties, lo considera así. Y la particularidad que tenemos con México y con Chile, en cuanto ya no a asistencia técnica, sino básicamente a royalties, es que en ambos casos tenemos la cláusula de nación más favorecida. ¿Ya? Si hay algún otro convenio que tenga una tasa menor, que sí tenemos Suiza, Portugal, Corea, que tienen tasa del 10, en esos casos las tasas van a bajar.
pacté 15 con México, pacté 15 con Chile, pero como tengo otro convenio, Suiza, Portugal, Corea, que tiene tasas reducidas, entonces se supone que el convenio de Perú, México y Perú, Chile se tienen que reducir a esa tasa del 10. Hay que igualarse. Así es, se tienen que igualar. Y para terminar, nada más decirles que a lo largo de lo que hemos venido mencionando, ya sabemos, decisión comunitaria 578, Comunidad Andina, lo que vamos a tener es que el país del cliente es quien hace la retención y el país del proveedor del servicio no retiene porque lo considera exonerado. Por tanto, en intereses, cuando Perú pague intereses a Colombia, por ejemplo, retiene Perú. Hay dos tipos de tasas en Perú. 4.99 si se trata de una empresa no vinculada a una empresa bancaria a la que me presta, una empresa bancaria colombiana o una empresa no vinculada colombiana, hago una retención del 4.99, pero si se trata de una empresa vinculada, que es lo que normalmente hemos visto, tenemos una tasa del 30, ¿ya? Y eso en el caso Perú-Colombia, Comunidad Andina. Y en el caso de Chile, si me presta un banco, una institución bancaria o un no vinculado, le hago una tasa de retención del 4.99 porque el convenio señala como tasa máxima 15, pero si me lo hace un préstamo un vinculado sobre estos intereses, hago una retención del 15 porque la tasa de Perú, si bien es 30, se tiene que ver reducida al máximo de la tasa planteada por el convenio Perú-Chile, que es 15. Eso es lo que quería manifestar respecto de esos dos últimos puntos. Iván, Sí, yo en relación a las regalías o royalties, a diferencia de Colombia, que por regla general ocupa los servicios en el artículo, o pone los servicios en el artículo 12, Chile normalmente no lo hace, y esta regla está incluida solo en el convenio con Colombia, que es la más amplia, porque son no solo servicios técnicos y asistencia técnica, sino que también servicios de consultoría con el 10%, y en el caso de Brasil y Argentina, que servicios técnicos y asistencia técnicas, no servicio de consultoría, va al 15%. Eso sería en este aspecto. Permíteme ahí, Omar, de algo que hemos visto ya hace mucho tiempo que nos estamos olvidando. Servicios digitales. A diferencia del convenio o del modelo OCDE, el término regalías, en el caso al menos de Chile y México, en los convenios que tiene Perú con Chile o México, no solamente se paga por el uso de marcas, no solamente se paga por el uso de patentes, etc., sino que también se incluye esa frasecita, o el uso o derecho al uso de equipos industriales, comerciales o científicos, lo cual abre un abanico, en el caso de Perú al menos, desde la interpretación de la administración tributaria peruana, abre el abanico de repente, porque todavía no hay un pronunciamiento, a pesar que se le ha hecho consultas a la administración tributaria de manera oficial y todavía no da respuesta, a que las plataformas digitales, por ejemplo, a los servicios digitales en los cuales usas una plataforma, un servidor de algún país, México, llámese Chile, que presta un servicio a una empresa peruana, la administración tributaria peruana califique a ese pago que hace la empresa peruana por esta plataforma, por ese que está alojada en un servidor de propiedad de la empresa chilena, de la empresa mexicana, abre la posibilidad que la administración tributaria diga, no, eso no es beneficio empresarial, eso en realidad es una regalía, porque Perú está pagando a México, está pagando a Chile por el uso de esa plataforma que está alojada en un equipo industrial o científico, que podría ser el servidor. Por tanto, en esos casos se entiende que cuando Perú pague a un proveedor chileno o mexicano por el uso de esta plataforma que está alojada en un servidor, lo más probable es que se tenga que hacer una retención del 15. Una retención que de repente desde un punto de vista financiero tiene un efecto, ¿no? Porque hace que tú me mandas una factura por 100, yo te retenga 15 y te pague 85, pero que desde el punto de vista de aplicación de los convenios no tiene efecto alguno finalmente, porque lo que yo te retenga, o me refiero a Perú, cuando te retenga, tú lo puedes usar como crédito en el país del proveedor. Por tanto, lo usas como crédito y el efecto de la retención no se vería. Entonces, esas son las particularidades que tiene esos dos convenios, Chile y México, por esa colita del uso, derecho al uso de equipos industriales, comerciales o científicos, que en otros convenios, que al menos que el modelo OCDE no está, porque creo que es un rezago de alguna terminología anterior de hace mucho, que incluso ahora Naciones se trata como un Unidas. beneficio empresarial. Es Naciones Unidas. Así es. Entonces se ha quedado así, ¿no? Al menos en Vale. esos convenios en particular.
Algo que Colombia, por ejemplo, incluye dentro del concepto de regalías es el uso o el derecho a uso de derechos de autor. Y entendiendo que los derechos de autor protegen el software o el desarrollo de software, también vía este concepto, el pago de licenciamiento, y lo llamo yo de licenciamiento tradicional de software, estaría inmerso dentro del artículo de regalías en los convenios con Colombia. Adicionalmente, a diferencia de la administración peruana, la administración colombiana sí tiene varios pronunciamientos respecto de ciertos servicios, incluyendo algunos que son servicios software as a service, en los que hay intervención humana para el desarrollo o la implementación, ya los han catalogado también como servicios técnicos. Entonces, hay que, la norma colombiana o la administración colombiana ya ha hecho varias precisiones respecto de lo que a su parecer es considerado servicio técnico, o por ejemplo proveeduría de servicios en la nube, que también eso es catalogado como un beneficio empresarial. Entonces siempre es importante revisar y caracterizar bien el servicio para saber si desde el punto de vista de la norma y de los convenios se encuadra dentro de un beneficio empresarial o dentro del concepto de regalías. Bien, muchas gracias. Bueno, mire, tenemos un par de preguntas. Don Ramón Montoya nos pregunta, bueno, es una consulta desde Perú, donde tiene una persona chilena en planilla que no está en Perú desde hace más de un año, y en ese caso, ¿cómo debería realizar los descuentos? ¿Debería considerar a esta persona ya como no domiciliado y descontar el 30%? ¿O qué pasaría si esta persona está en otra planilla en Chile? No sé, Omar, Donald. Permíteme ahí un tema. Si la persona ha pasado más de 183 días fuera de territorio peruano, se debe considerar como no domiciliado. Por tanto, ahora, ¿cómo funciona la figura del no domiciliado? La figura del no domiciliado, por tratarse de un impuesto a la renta, por tratarse de un impuesto anual, se configura, pasa 183 días y al 1 de enero del año siguiente, al que cumples el plazo de 183 días fuera de territorio peruano, se te considera como no domiciliado. Y por tanto, a partir de ese 1 de enero ya no debería de hacerse retención alguna, porque se entiende que donde esté esa persona es donde se le debe de retener. Entiendo de la pregunta que él pasó a la planilla de Chile. Por tanto, yo lo que entendería es que al 1 de enero siguiente, a los 183 días, va a ser medio complicado, porque si esa persona sigue recibiendo un sueldo de Perú, en principio, si es un no domiciliado, debería ser una retención del 30%. Omar, yo entiendo que en Chile él está en una planilla de Chile y tributa en Chile, ¿no? El empleador chileno le hará la retención correspondiente, pero si es un domiciliado chileno de ahora en adelante, ¿tributa por renta de fuente mundial? Mira, tenemos que volver aquí al concepto de residencia, que fue lo primero que se habló. Este señor no está en Perú, pero ¿dónde mantiene su centro vital? ¿Dónde está su familia? ¿Dónde está su trabajo principal? ¿Está en Chile producto de la pandemia, por circunstancias excepcionales? Es cierto que la regla de los 183 días da bastante certeza porque es simplemente contar, pero habría que entrar a hacer este análisis. Indica y este señor, perdón, Omar, indica que en Chile está su centro vital de intereses. Ya. Entonces se vino a Chile, aquí en Chile tiene que consolidar sus ingresos tanto chilenos como peruanos o cualquier otra parte del mundo, porque aquí en Chile estamos afectos a renta mundial y en Perú va a tener que tributar como no residente, o sea, se le harán las retenciones como si nunca hubiese estado en Perú, digamos, prestando servicios desde el exterior. Eso es lo que me parece a mí que es la respuesta, dadas los hechos que se describen como la situación en la que se encuentra este Omar, señor. y pregunto, ¿y esa retención que le hago en Perú, porque sería por 30, ya no sería escalonado, porque sería un no domiciliado con 30 de retención, ¿le sirve como crédito en Sí, Chile? siempre le va ¿Se a lo servir lleva? como crédito en Chile, sí, Perfecto. sí, sí. Esa es la respuesta, entonces. Sí, eso es así. Bueno, Y aquí mismo, perdón, sí, ya sí, que sí. Ramón había hecho la misma consulta, y esto fue otra consulta, en el caso que Perú reciba servicio de consultoría remota de una empresa de Chile, la reciba todo el año, ¿quién sería que grave el impuesto, Perú o Chile? En principio, Chile, por artículo 5.7, no tiene establecimiento permanente, y si no hay establecimiento permanente, solo graba el estado de residencia que está acá.
Ahora, ¿qué pasa si esos servicios se están prestando a través de una plataforma digital, como lo comentaba recién Donald? En ese caso puede ser que te digan, entonces va al artículo 12 y le voy a aplicar el 15% de retención. ¿Mm? Esa sería la situación. Sí, Pero en porque principio, ahí hay una, perdón, disculpa la introducción, Mar, adelante, ¿no? hay una particularidad, ¿no? A ver, para que Perú tuviera algo que ver, por decirlo de alguna manera, sobre ese pago que hace una empresa chilena, es decir, no basta que Perú le pague a una empresa chilena para decir, ya, hay que aplicar impuesto a la renta. No, lo que se hace es lo siguiente. Solo genera renta de fuente peruana si cumple con los requisitos que señala la norma peruana. Es importante eso. O sea, es como si, con el ejemplo que siempre hago, es como si un peruano viajara a Chile, o perdón, a Argentina, por ejemplo, y se hace atender por un dentista y simplemente porque el peruano saca de su bolsillo plata y le paga al dentista argentino en Argentina por su servicio, no quiere decir que Perú tenga que retener y el paciente le diga al dentista, oye, un momentito, te voy a hacer retención de 30 porque como yo soy peruano y tú eres argentino, entonces yo te retengo y te pago, y estos 30 me lo llevo a Perú y lo pago allá. En este caso, lo importante es saber, como mencionó Omar, el servicio, cuando habla de una consultoría remota, ¿es a través de una plataforma o es simplemente que él hace cosas en Chile, hace un informe, lo manda por correo electrónico, hace, no sé, hace llamadas telefónicas y él responde las llamadas, hace reuniones virtuales? Ese tipo de cosas hay que ver. Porque si se trata de alguien que no viene a Perú, que es la regla general, estar en Perú para generar la renta de fuente peruana, o esos servicios excepcionales como la asistencia técnica que no está regulada en el convenio, sino que está en el artículo 7, o un servicio digital que no interesa de dónde estés, pero que sea a través del Internet, y por ejemplo en el uso de plataformas digitales o servidores, en esos casos en los cuales, si bien no está presente en Perú, sí se considera que hay una renta de fuente peruana, Se o como la aprovecha en regalía Perú. también, ¿no? Entonces, eso habría que analizar. Pero en principio, si me lo cuentan así, yo coincido con Omar. Si me lo cuentas así, lo haces desde Chile, por teléfono mando las cosas, por correo electrónico, yo diría que el servicio no debería estar grabado con el impuesto a la renta. De Tenemos Perú. otra pregunta de Gonzalo Sánchez y nos dice, ¿cómo se trata en cada país la venta de licencias de software estándar y el uso de capacidades en la nube habilitadas por un país y utilizadas en otro país? No sé si arrancamos por Chile. Ya, en el caso de Chile, los software as a service o el software como servicio, de acuerdo al criterio de impuestos internos, se considera que es software estándar y no está sujeto a retención por ley chilena, digamos. Es correcto, en México igual. En el Ah, ah, caso, Sí, en el sigue, Lina, caso por de favor. Colombia, se diferencia si hay intervención humana en este licenciamiento, será catalogado como un servicio técnico y tendrá el tratamiento de regalías. Pero para el caso de capacidades en la nube, como servicios software as a service, como infraestructuras as a service, o por ejemplo servicios para guardar simplemente información en la nube donde no hay participación humana o es mínima la participación humana, tendrá el tratamiento de beneficio empresarial, es decir, no estará sujeto a retención en la fuente el pago al exterior. En el caso de Perú va a depender mucho. Si es un software, el clásico software en el que tú descargas, sea por un USB que te dan, un CD que ya no existen de la época nuestra, o mía más seguro, o si se descarga, o si se hace, si es en nube. Si se descarga y lo instalas en tu computadora, la administración tributaria ha dicho, eso no es servicio digital y por tanto es una venta de bien intangible. O sea, y por tanto no es un servicio. Si es un software en nube, eso es un servicio. Y entonces allí va a depender de cada convenio. En el caso de Chile o de México, yo diría que lo puede decir que es artículo 12 y va a ser un royalty, considerado regalía. Se aplica el 15 o 10 por aplicación de la cláusula de nación más favorecida. Y en el caso de la CAN, básicamente igual. Si es un software en nube, te voy a hacer retención 30, porque te considero que es un servicio digital, renta de fuente peruana. Y si es un software que descargo
y no es online ni nada por el estilo, entonces es una venta de bien intangible y por tanto no está afecto al impuesto a la renta. Eso básicamente. Hay una pregunta en el otro foro de Verónica Molina, si hay modificaciones a estos convenios en los últimos años. Desde el punto de vista de Chile, yo le puedo decir que sí se han modificado por aplicación de cláusula de nación más favorecida en varias oportunidades, afectando principalmente artículo 11 de intereses, 12 de royalties y artículo 14 servicios profesionales prestados por personas naturales. Y además entró en vigencia este año para Chile el instrumento multilateral o MLI, que es un acuerdo multilateral suscrito en el seno de la OCDE, que modifica prácticamente todos los convenios de doble imposición suscritos por Chile. Así es que sí, la respuesta es que hay modificaciones bastantes y hay que tener cuidado cuando se está revisando la versión respectiva del instrumento, porque podría haber sido modificado. Y además ahora tiene que tomar en cuenta también lo que dice el instrumento multilateral respecto de alguna disposición específica del convenio que podría haberse modificado. Correcto, y regularmente estas adiciones se Sí. encuentran en los protocolos, como en la continuación, son como modificaciones al texto marco del convenio y se van adicionando en los protocolos. Como adendas, una cosa así. Como Estimados, adenda. estamos llegando al límite del tiempo, entonces no Sí. sé si hay más preguntas, Hay están a un, disposición. permíteme, Lina, para responder muy rapidito. Alex Vera pregunta, si una empresa en Chile adquiere una franquicia peruana y deba pagar royalties, ¿la empresa en Chile debe retener 15% de lo que paga Perú por royalties? Sí, eso es lo que señala el convenio, máximo 15. Supongo que la legislación interna de Chile tendrá de repente una tasa superior igual. Si es así, es 15, ¿no, Omar? Entre 15 y 35 a la Entonces realidad en es Chile. 15, se aplica 15. Sí. En honor al tiempo, yo quisiera, digo, las personas que tan gentilmente nos hacen estas preguntas, si nos pudieran dirigir a los correos que están ahí al final para poder dar pie a la continuación de la presentación a don Alejandro Padilla de la compañía Tentus. Agradeceríamos de verdad mucho si nos lo hacen directamente y nosotros con todo gusto la responderemos a la brevedad. Sí, Así muchas que, gracias, Iván. Vamos a darle sí, paso muchas gracias a todos. a Alejandro Padilla, quien es socio fundador de la empresa Tentus, quien nos va al día de hoy a contar su caso de experiencia en cada uno de los países que hace parte de la Alianza del Pacífico. Buenos días, Alejandro. Esperamos puedas darnos unas buenas noticias acerca de cómo ha sido tu experiencia en cada uno de estos países. Aló, buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Ya, muchas gracias por la invitación. Ha sido entretenido escucharlos porque yo en muchas ocasiones me reuní con cada uno de ustedes por distintas necesidades, consultas y ahora están todos juntos y engloban distintas respuestas de problemáticas que a nosotros nos ha tocado vivir. Bueno, les voy a compartir mi pantalla. Denme un segundo. Ahí sí. ¿Se ve bien la pantalla? Ya. Así es. Sí, señor, Perfecto. se ve bien. Esto es importante poner en contexto porque esta experiencia es de un tipo de empresa bien particular. A ver, nosotros somos una empresa de la industria de la informática y nos especializamos además en lo que denominamos la gestión del monitoreo para la visibilidad de servicios informáticos y canales digitales. Esto quiere decir que nosotros básicamente tenemos servicios online, servicios profesionales y consultorías asociadas a monitorear y visibilizar las plataformas informáticas de nuestros clientes. Ahora, este tipo de servicio se hacen en los distintos países o entre los distintos países. Y aquí vienen varias de las complejidades que ustedes mencionaron en algún momento, ¿ya? También para el contexto, Atento actualmente tiene operación en Chile, Argentina, Colombia, Perú y México, ¿ya? Así que tenemos una fuerte presencia en los países de la Alianza del Pacífico, ¿ya? ¿Y cuál ha sido nuestro modelo? Para terminar esta pequeña introducción de quiénes somos. Nosotros partimos
ya hace 20 años, con un servicio y con tecnología propia, en este mundo que está acá, la experiencia de usuario, para lo cual nosotros desarrollamos un software, ¿ya?, que lo pusimos a disposición originalmente en Chile, pero ya por el año 2008 empezamos nuestro, nuestro proceso de internacionalización. Ya, en ese momento, nosotros teníamos solamente nuestro servicio, que consistía en una plataforma técnica operativa, más todo un área de soporte técnico o servicios técnicos. Entonces, cuando tuvimos que empezar a ver a qué países queríamos crecer, sin duda, lo primero que no ponemos foco es dónde están las mejores oportunidades. Nosotros iniciamos nuestra internacionalización por Argentina, ¿ya? Fue, de hecho, Argentina hoy en día en nuestra filial más grande después de Chile. Pero a los pocos años, después abrimos la oficina de Perú, en Lima, la oficina de Colombia en Bogotá, y hace un par de años ya, hace como 3 o 4 años, la oficina de México, en Ciudad de México. Menciono las capitales porque esto también es parte importante de la decisión estratégica. A ver, cuando teníamos que decidir el cómo montar nuestra operación, habían varias consideraciones. Podíamos brindar servicios desde Chile hacia el mundo, ¿ya?, pero nosotros además teníamos que contratar servicios en los distintos países. Y por otro lado, nosotros teníamos ya en esa época planes de ir creciendo hacia otra gama de servicios, que son las que tenemos acá. Es decir, nosotros ya tenemos servicios donde nos involucramos dentro de las plataformas de nuestros clientes, con componentes de software, por así decirlo, que básicamente son componentes que nos permiten monitorear no solo la experiencia de usuario, sino que monitorear la actividad del software, lo que yo llamo herramientas de depuración de software que te permiten visibilizar y administrar la evolución de estos canales digitales. Pero también proyectos donde nos involucramos dentro de la infraestructura de nuestros clientes, es decir, monitorear lo que pasa ya a nivel de red de servidores. Y todo esto unido a un grupo humano que da gestión para medir, gestionar, controlar 24/7. Entonces, con ese contexto, teníamos que decidir cuál era la mejor estructura. Y aquí una de las primeras cosas que nos tuvimos que enfrentar es, bueno, ¿cuál es el modelo adecuado? Buscamos distintos asesores legales o especialistas. Creo ahí no vale la pena entrar en mucho detalle, pero finalmente dentro de varias reuniones llegamos con la oficina de Montt. Mejor que conocía a Francisco y a Santiago Montt. A Francisco porque en varios momentos nos ha asesorado también para Brasil, y es uno de los especialistas de ese mercado. Pero bueno, el tema es que nos ayudaron en una primera instancia a pensar este modelo, que esto es recontra importante, porque si tú lo piensas bien desde el comienzo, te evitas dolores de cabeza en el futuro. ¿Qué significa? Lo que estaba mencionando, vender desde Chile, contratar servicios, contratar gente en otros países, ¿ya? Entonces, en ese momento decidimos, y creo que ha sido una muy buena decisión, abrir filiales en cada país, ¿ya? Ahora, estas filiales son compañías que tienen distintos formatos, por así decirlo, sociedad anónima, sociedad por acciones. Creo que en un solo país tenemos el equivalente a responsabilidad limitada, creo que es la de Brasil, pero el punto está en que ese modelo tiene que ir acompañado también con una estructura que teníamos que abrir en nuestro headquarter. Entonces, ahí nuestros asesores legales y tributarios, que en este caso empezamos a trabajar con el estudio Montt, nos ayudó a construir, ¿ya? Y esto fue muy importante, porque al tener visión de lo que, al tener un plan y tener a un consultor que te dé la visión, bueno, dado ese plan, ¿cómo es la estructura más adecuada? Pudimos ir abordando los problemas a medida, o los problemas o las necesidades, más bien dicho, a medida que se fueron presentando. Y aquí comento una de las primeras, ¿ya? Que es cuando te empieza a ir bien en la oficina. O sea, en los primeros años probablemente vas a estar con números rojos y está dentro del plan, pero después empiezas a dar vuelta
los resultados y empiezas a tener buenos resultados, ¿ya? Entonces ahí tienes que empezar a administrar de una manera bastante inteligente para que todo el conjunto crezca en forma ordenada y además nos permita a nosotros dedicarnos a lo que sabemos hacer. Un paréntesis, dentro de este contexto, nosotros siempre tuvimos claro que somos especialistas informáticos, sabemos hacer muy bien lo que proponemos, ¿ya? Pero no somos especialistas ni tributarios ni administrativos. Tenemos nuestra oficina administrativa, una oficina administrativa bastante completa, por así decirlo, con contadores, especialistas financieros, etc. Pero queríamos dedicarnos a nuestro negocio. Entonces, una decisión estratégica importante fue, ok, ¿quién nos puede ayudar para delegar toda la parte de contabilidad, administración, personal, tributaria? ¿Ya? Entonces, fue una decisión muy del comienzo el buscar asesoría o ayuda en esa área. ¿Ya? Y esto obviamente en cada uno de los países donde íbamos abriendo. Bueno, por una cuestión logística y además de confianza con los años, nos acostumbramos a trabajar con la gente de Monte y por cierto nos ayudaba harto. Bueno, nos empezamos a enfrentar a situaciones como por ejemplo, ok, originalmente Chile brindaba servicios y en las distintas oficinas contratábamos personal operativo y comercial o técnico y además servicios con proveedores locales, ¿ya? Pero también teníamos que empezar a cobrarle a esas oficinas por el uso de la marca, por el uso de la plataforma o por servicios que originalmente se prestaron desde Chile, ¿ya? Y ahí entran todas estas necesidades, esta necesidad de ver bien el panorama y decir, bueno, ¿qué es lo que tengo que cumplir tanto en nuestro país como en el país donde está la filial? ¿Ya? Y ahí recuerdo que en varias ocasiones hemos hecho lo que son, creo que Donald lo comentaba por ahí, hacer estos estudios que uno encarga para después presentar a la autoridad y con eso después justificar cómo tú de una filial le cobras a otra, que son básicamente el estudio de precio de transferencia, súper importante porque además esto puede tener distintas componentes. Una son los royalties, pero otros son los servicios técnicos. Y de hecho, Lina, Donald bueno, y Iván nos han ayudado en hacer el adecuado equilibrio para construir ese modelo de precio de transferencias que sea aceptado en ambas partes y que lo podamos utilizar, ¿ya? Pero después, a medida que fuimos creciendo, nosotros empezamos a abordar proyectos grandes o muy grandes con ciertos clientes en los distintos países. Entonces, no solamente el servicio técnico se brinda desde Chile hacia otras filiales, sino que empezamos a tener también especialistas o gente técnica operativa en otras filiales. Y esas otras filiales o sea, este personal es parte del equipo latinoamericano y por lo tanto prestan servicios para varios países. Entonces ahí también hay que mantener una estructura bastante ordenada y clara desde qué países estás brindando los servicios, ¿ya? Lo otro, bien importante, y este fue un problema que no teníamos previsto originalmente, pero que en algún momento surgió. Se habló por ahí en las presentaciones de hace unos minutos atrás acerca de royalties, retenciones, etc. Bueno, nosotros, en el ámbito de los servicios de monitoreo de infraestructura o de los servicios de visibilidad de aplicaciones, que son estos dos de aquí, las dos de abajo, trabajamos con marcas que representamos. Entonces, originalmente trabajamos con la lógica y con la normativa de Chile respecto al origen de estas marcas, que particularmente estas son de Estados Unidos, ¿ya? Entonces, se aplicaban ahí los convenios entre Chile y Estados Unidos, pero
también los proyectos se fueron estructurando y armando para clientes en Perú, ya, en Colombia, bueno, en México también tenemos ahí un par de proyectos que estamos viendo. Entonces, cuando tienes que costear estos proyectos y armarlo, estructurarlo, las consideraciones ya tienen que ver quién es el país que va a pagar y comprar estas licencias o estos derechos para integrarlos al proyecto. Pero por otro lado, el proyecto dónde se va a armar o desde dónde va a estar el mayor porcentaje de servicio de este proyecto, que originalmente, como les digo, partió en Chile, pero que no necesariamente es así. Por ejemplo, en Perú estamos viendo un proyecto cuyo gran porcentaje del proyecto se va a ejecutar desde allá. Y es lo más probable que ese equipo que se conforma allá, después además brinda servicio para las otras filiales de México, Colombia, incluso de Chile, ¿ya? Porque además creamos especialistas. Bueno, nosotros estamos en un área de especialización que muy particular, muy especializada, y además desarrollamos software muy en la frontera del conocimiento. Entonces, nos cuesta encontrar especialistas y normalmente los formamos dentro de la compañía. Y eso, hoy en día, con esta estructura que tenemos, nos ha permitido buscar y formar especialistas no solo en Chile. De hecho, tenemos un staff en Argentina y hoy en día también estamos creando un staff más o menos importante en la filial de Lima, ¿ya? Lo otro es que cuando esto me pasó, esta decisión me enfrenté cuando abrimos la oficina de Colombia y también la de México, que fue, bueno, ¿en qué ciudad me instaló? ¿En qué ciudad instalamos Atentus? En la Atentus Colombia, la Atentus de México. Y no era tan trivial. O sea, cuando abrimos Argentina, cuando abrimos Perú, fue relativamente simple porque nuestro mercado, nuestros potenciales clientes, las reuniones, la actividad logística, nuestros proveedores estaban allá, ¿ya? La verdad que ahí Argentina, Perú y Colombia tenemos bastante, perdón, Argentina, Perú, Chile tenemos bastante concentrados en las capitales. Pero resulta que en Colombia nos encontramos que hay dos capitales, ¿ya? Hay dos ciudades fuertes, ¿ya? Y ambas compiten industrialmente, tecnológicamente, y ambas eran atractivas para Atentus, ¿ya? Y en México nos encontramos con tres, ¿ya? O sea, habían tres zonas que eran importantes. Y ahí, nuevamente, es importante tener buenos asesores y consultores especialistas en ese país que te digan, mira, estos son los pros y los contras de cada una desde el punto de vista tributario y de estructura administrativa, ¿ya? Para que lo consideres dentro de tu estructura de costos y servicios. Bueno, finalmente decidimos iniciar nuestra filial de Colombia en Bogotá. Sin embargo, tenemos a Medellín ahí en el mapa. De hecho, hemos tenido bastante acercamiento a algunos pequeños proyectos allá. Pero recuerdo que en México también estaba la ciudad de Guadalajara, que además tenía un polo tecnológico. Entonces, habían ciertos beneficios, ¿ya? Bueno, en el caso de Argentina recuerdo que los beneficios para empresas tecnológicas estaban dentro del mismo DF, ¿ya? Dentro de la misma ciudad, de ciudad capital. Pero en este caso acá eran dos ciudades distintas. Entonces esas consideraciones también son importantes, y mientras antes uno las puede visualizar, porque finalmente uno cree en el plan que propone para el desarrollo de negocios, bueno, si quiere ir para allá, ¿cómo voy armando esa estructura para que cuando tenga el gran problema de ganar o ganar mucho, esto finalmente llegue de la mejor manera a los socios o a las sociedades matrices, ¿ya? Otro aspecto importante es que desde el punto de vista de los servicios integrales, y aquí ya voy a hablar de uno o dos proyectos que son megaproyectos que incluyen mucha gente y que incluyen mucha tecnología, no solo nuestra, sino que integrar tecnología de terceros. Ahí hemos tenido la necesidad de trabajar las consultorías de estructura administrativa
tributaria con más de uno de nuestros asesores para costear adecuadamente, ¿ya? Les comenté ahí que, muy a la pasada, que tenemos un proyecto donde tenemos gente en Chile y en Perú, con tecnología nuestra en Chile, pero también integración de tecnología de terceros que nosotros compramos, ¿ya? Y ahora también estamos viendo otro posible modelo que tiene que ver, oye, ya, y si yo desde un determinado país brindo servicios, otra área de servicios, ¿ya? Para distintas filiales, ¿dónde me conviene poner ese entre comillas, headquarter? ¿Ya? Aquí estoy hablando particularmente de estos dos servicios que están abajo, que es la automatización de procesos y el análisis de datos, que son esencialmente servicios profesionales, ¿ya? La automatización de procesos, esto fue bien particular porque nosotros construimos bot y tenemos tecnología de bot de hace más de 20 años. De hecho, nos hemos demorado 20 años en construir el software y lo seguimos construyendo. Por eso es que cuento que estamos en la frontera del conocimiento en algunos aspectos. Pero estos servicios van de la mano con servicios profesionales. Van muy de la mano. La verdad que el configurar y controlar los bots es un problema técnico, entre comillas, resuelto para nosotros. Después vienen las particularidades de cada uno de los proyectos. Y el análisis de datos es, en esencia, una plataforma informática donde tú haces acopio de datos, transformación o ordenamiento de datos y finalmente análisis con distintos modelos. Y eso son básicamente servicios en la nube, ¿ya? Entonces ahí nuevamente nuestra estructura nos permite ir eligiendo dónde es más conveniente montar este tipo de servicio desde el punto de vista comercial, montar este tipo de servicio desde el punto de vista tecnológico, para que optimicemos de alguna manera los retornos de la compañía, ¿ya? Y solo para terminar, la estructura administrativa y de costos es un tema importante, porque finalmente, tanto en los servicios de impuestos locales de cada país, uno tiene que demostrar las cosas que dice que hace al otro lado, ¿ya? Para poder para equilibrar bien, o sea, es como tener una contabilidad local, pero aquí tú la tienes en distintos países con distintas lógicas. Ok, si yo dije que hice algo acá, lo tengo que declarar adecuadamente acá. Y ahí nos ha ayudado mucho el trabajar con un grupo de asesores que son un mismo equipo. Y eso sin duda fue también importante para tomar la decisión de cómo seguimos abriendo oficinas en otros países. De hecho, por ahí recuerdo una conversación hace poquito con Omar, hace poquito, en realidad hace unos meses, justamente relacionado con abrir la operación en Estados Unidos. Que ahí la complejidad tiene que ver con los distintos estados. Ahí o sea, en el fondo, todo esto que conté en Estados Unidos se resumió en un puro país, pero con la misma lógica. Solo que ahí, en vez de países, son estados, pero a efectos prácticos es similar, ¿ya? Bueno, estoy en el tiempo, yo siempre tiendo a pasarme en el tiempo, así que espero que haya podido transmitir de alguna manera importante esta visión de armar estructuras adecuadas según el plan de la compañía para la internacionalización. Así que muchas gracias. Ahí yo les dejo mis datos, mi correo electrónico y mi celular. Yo siempre digo, mándenme un mensaje al celular antes de llamarme. Prefiero que me manden un mensaje porque normalmente así sé quién es y puedo contestarlos. Y mi correo electrónico. Muchísimas gracias por la invitación y cuando quieran cuenten conmigo para desarrollar cualquiera de estas ideas particulares, porque creo que fueron muchas. Excelente, muchísimas gracias Alejandro por enriquecernos con toda esta experiencia. Creo que a muchos de los empresarios y personas que se vincularon el día de hoy quedaron muy claros con tu experiencia. Agradecemos la participación de cada uno de ustedes. Los dejamos, también quiero agradecer a la participación de cada una de las cámaras binacionales que hicieron efectivo esta actividad.
No sé si alguno de los expositores quisiera agregar algo. Agradecer de verdad la asistencia de todos. Vamos a dar respuesta a las preguntas que nos acaban de formular. Agradecer especialmente a don Alejandro Padilla por la asistencia, la confianza que ha depositado en nosotros para poder ayudarlo en la expansión de su negocio a través de la asesoría legal y consultoría que brindamos en la región. Y bueno, gracias a mis colegas también, y como bien menciona Marta, a las cámaras que nos ayudaron con la colaboración, y a todos ustedes por la asistencia en general. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias por mi parte. Agradecido del interés, la participación y las preguntas. Espero que hayan quedado satisfechos. Que tengan buen día. Tengan un Buen día para todos. Chao, muchas gracias. Muchas Cualquier gracias. duda o inquietud en el seguimiento que se hace a estas actividades, ustedes podrán recibir tanto la presentación como el link de esta grabación. Que estén muy bien. Buen día para todos. Buen día. Hasta luego.